Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión veremos un tema que es bastante importante, sobre todo porque así funciona mucho de lo que es el 3D y en este caso será la modificación de geometrías. Las geometrías en este caso son los volúmenes que nosotros pues obtenemos ya construidos dentro del programa o que podemos construir a partir de líneas que después convertimos en planos, que después convertimos en volúmenes. La forma de edición de estas geometrías pues es muy sencilla y sobre todo veremos las herramientas que aplicaremos para después la aplicación en la realización de una práctica y posteriormente que aplicaremos en la evaluación parcial. El ejercicio de la práctica será el próximo miércoles y el próximo viernes será el ejercicio del examen. Entonces, pues vamos a empezar con esto. Aquí tenemos nuestro cubo. Todas las geometrías y todos los elementos dentro de Blender tienen este panel, al menos todas las geometrías que nosotros podemos seleccionar. En este caso es un cubo y tenemos nuestras herramientas de selección, la herramienta de selección, la herramienta del cursor, mover, rotar, escalar, transformar, anotación, medidas y la de agregar obviamente geometrías. Pero si se fijan, todo esto está en un modo de objeto. Aquí tengo un modo de edición. Y entonces, al momento de yo entrar en ese modo de edición, tengo este nuevo menú y tengo este menú extendido. Aparte de las geometrías que tenía yo aquí, tengo estos otros elementos. Bueno, vamos a empezar por esta parte de arriba, donde dice modo de selección, vértice. Es decir, que voy a seleccionar puntos dentro de esta geometría. Estos puntos son los que están, son los elementos base dentro de una geometría. Después podré seleccionar aristas. ¿Qué son las aristas? Pues bueno, son estas líneas que están entre dos vértices. Al elemento que se encuentra entre dos vértices se llaman aristas. Y luego tendré esta parte que son los polígonos, que son planos que conforman nuestra geometría. Ojo, porque cuando yo seleccione así, por ejemplo, vamos a seleccionar esto no selecciona las caras. Ah, bueno, miren, aquí sí la selecciono. En algunas ocasiones no seleccionamos, por ejemplo, las caras interiores, por ejemplo, este caso. Vean, ¿por qué? Porque en este caso estamos teniendo aquí solamente la selección de las vistas visibles. ¿Qué tengo que hacer? Pues me tengo que ir aquí al modo de Toggle X-Ray, que es decir, para ver el interior de la forma. Y entonces sí, seleccionar y selecciona todos los elementos. Aunque sea una selección así, ¿sí? Ahí, por ejemplo, puedo ver, o así, ¿ok? Entonces, siempre tener en cuenta que las selecciones no siempre van a tener seleccionadas las partes interiores de nuestro objeto. Considerando esto, bueno, tenemos aquí los modos de vista, que son, por ejemplo, los viewports, que son las vistas de lo que nosotros tenemos de nuestro elemento, que ya lo habíamos visto. La selección, que nos permite seleccionar todo, nada, invertir. La selección de caja, la selección de círculo, selección de lazo. Es decir, un lazo que en este caso iría a determinarlo a partir de una cierta referencia de, por ejemplo, si nosotros queremos que sea rectangular, queremos que agregar, subtraer la diferencia entre dos selecciones o la intersección. ¿Okay? Luego la selección random, que en este caso pues me aparece. Y bueno, algunos otros modos de selección que realmente pues son algunas pequeñas variaciones de las selecciones normales. En Add nosotros podemos agregar algún otro volumen a esta selección. Ojo, porque, por ejemplo, yo voy a agregar un cubo. Bueno, voy a agregar un monkey. Y ese monkey lo voy a mover de aquí. Voy a poner, bueno, voy a poner arriba. Lo pongo aquí. Ok. Si yo salgo del modo de edición, me voy al modo objeto.
y selecciono el monkey, vean que el monkey y el cubo son una misma selección. Es decir, es parte del mismo objeto. Aunque estén separados, ¿eh? De hecho aquí se ven unidos. ¿Sí? Aunque estén separados, todo es parte de la misma selección. ¿Por qué? Porque yo lo agregué cuando estaba dentro del modo de edición. No lo agregué cuando estaba en el modo objeto. Por lo tanto, todos los objetos que ustedes agreguen a un objeto dentro del modo de edición serán parte del mismo objeto. Aquí yo lo único que tendría que hacer es irme a Edit Mode, darle suprimir o darle X. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, dice Delete y dice vértices, edges, faces. Vértices son los puntos, edges son las líneas que están entre los dos puntos y las caras que son los polígonos que se conforman al unir varios edges. En sí, las caras no son cuadradas, las caras son triangulares. Y luego dice only edges and faces, es decir, solo aristas y caras o solo caras. No, pues en este caso queremos borrar todo, ¿no? Entonces vamos a darle aquí esto. Miren, aquí ya no hay ningún vértice seleccionado. Okay. Si me voy al modo de objeto, ahí tengo otra vez mi objeto, pues solo. Ahora bien, dentro de este modo de edición, por ejemplo, tenemos la transformación de nuestras mallas, que por ejemplo nosotros podemos esferizar, ¿sí? Que nosotros podemos, por ejemplo, agregar un push and pull, ¿sí? Dentro de los elementos, perdón, es que no estaba seleccionado, ¿sí? Por ejemplo, ven, aquí está. Es como una escala, ¿sí? Pero en este caso se está dando por valores. Por ejemplo, mmm, sphere, ¿sí? Miren, ahí. Como no hay suficientes, miren, no sé si ven en la parte superior izquierda el valor cómo se va aumentando o disminuyendo. Esto es porque el objeto pues no tiene suficientes geometrías como para esferizarse. ¿Okay? Entonces ahí podemos nosotros hacer diferentes, podemos dividir, podemos unir, podemos separar, podemos bisectar, cortar, etc. Varias de estas formas las vamos a hacer de este caso. También podemos agregar vértices, podemos agregar caras o conectar caras. Aquí hay un elemento bastante importante que es este, subdivide. Subdivide me va a agregar vértices, ¿sí? Ay, miren, aquí están los vértices del mono. Yo decía, ¿por qué no me aparecen los vértices? Pero ahí están. Voy a suprimir vértices. Suprimir vértices. No tenemos ni uno. Vértices. Por si había por uno por ahí. Entonces, en este caso, subdividir me va a permitir crear nuevos vértices y nuevos segmentos en la misma geometría de un modo proporcional. Miren, bueno. Si yo le vuelvo a dar aquí Edge subdividir, aquí me aparece una ventanita abajo y me dice cuántas subdivisiones quiere. En este caso fue uno. ¿Qué quiere decir uno? Que de este segmento que tenía, por ejemplo, aquí se va a dividir en uno horizontal, en uno vertical y en uno en altura. Y entonces cada segmento se va a dividir en cuatro partes en realidad. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un segmento, ya se dividieron en dos. Y luego se divide así en la profundidad, ya son cuatro segmentos. Y luego se divide en la altura, entonces son cuatro segmentos. Es decir, de cuatro secciones voy a tener, son 2, 4 por 4, 16. Es decir, 16 segmentos por lado. Si yo le aumento la cantidad, por ejemplo, subdividir y le doy a 2, entonces se multiplica esto por más segmentos. Entonces en este caso son 6 por 6, 36 cubitos dentro de eso.
¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, cuando vamos a hacer formas complejas, necesitamos más cantidad de vértices. ¿Esto por qué? Porque vamos a darle una forma más detallada, ¿ok? Entonces, por eso es importante considerar estas opciones de el subdividir, ¿ok? Em, También, por ejemplo, hay algunas otras herramientas. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta cara, este polígono. Le doy suprimir. Le digo solo caras. Ok, vean, se queda hueco el elemento. Entonces, si yo selecciono cada una de las caras con Alt presionado y dando clic al elemento adyacente o a la arista adyacente, se seleccionan todas las de alrededor. Si no, simplemente puedo dar clic con Shift y puedo seleccionarlas cada una de ellas y es lo mismo, ¿sí? Estos son, por ejemplo, si yo selecciono clic, le doy clic aquí, vamos a poner. Luego le doy Alt aquí, vean cómo se selecciona todo este elemento, que no es lo que yo quisiera. Por ejemplo, si seleccionar aquí, ahí ya selecciono todos los elementos adyacentes a este. Entonces igualmente aquí selecciono este y luego Alt, selecciono este. Y aquí hay una función en Face que se llama Fill, que lo que hace es que rellena esta forma, evidentemente con dos sectores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué con dos sectores? Porque en este caso las caras son triangulares, no son cuadradas, ¿ok? Entonces, en realidad, si se fijan en este elemento, acá no dice caras, acá dice select, bueno, dice face mode select, face select, pero en realidad las caras siempre van a ser triangulares. Los elementos triangulares, al unirse en dos, son son pues rectangulares, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando desde las formas más simples. Entonces, el elemento más simple para nosotros crear un elemento en 3D va a ser el punto. Luego va a ser la arista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos puntos y entonces tengo esto. Y entonces, para crear un plano, no necesito cuatro vértices, sino que con solo tres vértices voy a crear el elemento plano más simple, que es un triángulo. Y a esos triángulos se les llaman caras. Entonces, por eso cuando yo le doy aquí rellenar a esto, en este caso con el fill, ¿sí? Me lo va a rellenar. Ahora, yo quiero rellenarlo con un solo elemento, pues me voy a Maya. Y aquí, no, vertex. Okay. Pues se supone que nada más, es que estaba buscando la opción que dice fill, nada más. Pero no la veo. Por aquí. Tampoco aquí, porque aquí la función del face se llama fill y es alt F. Pero si yo presiono mmm, solo F, vean, ahí se llena la malla, o bueno, se llena el hueco con un polígono sobre las cuatro. Entonces, importante, si queremos rellenar con el mismo tipo de polígono, F. Si queremos rellenar con caras, alt F. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tenemos esto, entender que, por ejemplo, los modos de selección pues funcionan pues así como en otros programas. Si quiero seleccionar todos estos, pues es Shift, ¿sí? Y van a funcionar como uno mismo, no van a funcionar de forma diferente, van a funcionar como uno mismo. Es decir, si yo lo muevo, vean, se va a mover todo. Si yo lo escalo, se va a mover esto. Vean cómo, si yo lo escalo, aquí aparece. O si yo lo roto, por ejemplo, se va a rotar toda esa parte. ¿Ok? Ahora bien, hay otra serie de herramientas que nosotros podemos utilizar. La primera de ellas es Extrude. ¿Qué es Extrude? Bueno, es la herramienta que nos va a permitir proyectar una superficie. En este caso, vean aquí sale un signo de más. Nosotros vamos a poder proyectar esas caras que están seleccionadas, las vamos a poder proyectar hacia, eh, hacia un eje. Ahora,
En este caso, el eje que normalmente se proyecta es el eje Z. Pero vamos a suponer, yo quiero seleccionar estas caras y quiero proyectarlas aquí. Se puede. Es decir, la proyección va normalmente a proyectar hacia el frente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera esta y esta? Y entonces proyectar. Si se fijan, la proyección en este caso sale en diagonal, no sale recta. Pero esto tiene una función y tiene una regla. Aquí en los modos de extrude, fíjense, existe uno que se llama extrude individual, donde yo puedo sacar la proyección de estos dos elementos de forma separada y que me va a permitir que cada uno de ellos tenga una proyección hacia los ejes de extensión correspondientes. En este caso Z y en este caso X. ¿Ok? Si yo lo vuelvo a hacer, lo va a seguir haciendo. ¿Ok? Hay otro tipo de proyección, por ejemplo, Extrude Manifold, donde lo que hace es que no proyecta nuevas caras, sino que las caras que ya tengo las extiende, nada más. O, por ejemplo, Extrude Along Normals, que es lo va ampliando, conservando el mismo punto de un eje y de otro. ¿Sí? ¿Para qué van a hacer? Pues bueno, ustedes ya lo irán viendo. O extruir por el cursor, por ejemplo, vean, a donde está el cursor, ahí lo puedo extruir. Le doy clic acá, le doy clic acá, le doy clic acá. ¿Ok? Entonces, Extrude Region o Extrude Individuals van a ser nuestras opciones más regulares. ¿Ok? Luego tenemos la función de Insert Faces. Ok. Insert Faces. Ah, bueno, miren, aquí por ejemplo yo debo de checar que no se haya quedado ningún extrude. ¿Cómo sé eso? Mira, lo voy a hacer. Voy a dar aquí y le voy a dar extrude. ¿Ok? Y de repente, por ejemplo, ahí lo moví. Yo puedo decir, no, no hay extrude. ¿Cómo sé que no hay extrude? Porque cuando subo la cara, ¿sí? Cuando subo la cara, este elemento se mueve todo lo que está ahí. Ahora, hay una tecla que me sirve para funcionar con el extrude, que es la tecla E. Entonces, por ejemplo, si yo le doy E, vean cómo se extruye. Pero si yo le doy Escape, no es que desactiva el extrude. Vean qué pasa. Ahí sigue estando el extrude. Es decir, la E, o sea, al darle yo Escape, no desactiva la función del extrude. Solamente la mandó a plano. Entonces, yo debo de tener mucho cuidado porque luego por eso ocurren empalmes. Porque yo utilicé un extrude, el cual después no deshice, y entonces me va a ocasionar que yo tenga una cara encima de la otra y eso puede ocasionarme problemas más adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues darle control Z y cerciorarme al punto de que cuando muevo este elemento sea el mismo elemento que queda. Si yo, por ejemplo, hubiera dado E y Escape, ¿sí? Y le hubiera dado clic aquí, pues ahí estaría eso. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago, simplemente puedo eliminar caras, ¿sí? Me quedan ahí. Bueno, no. Les voy a decir por qué no. Porque miren, voy a seleccionar este, lo voy a subir y ven cómo está ese elemento. O sea, eliminé la cara, pero no eliminé la sección que en este caso estaba eliminando. Entonces, aquí lo único que podríamos hacer sería seleccionar todos estos, ¿sí? Suprimir faces, ahí está. Estos elementos, si yo los selecciono, si yo selecciono la arista de este, pues va a ser la misma arista. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues simplemente con Alt selecciono el hueco, presiono F y ahí está ya el hueco sellado. ¿Cómo sé que el hueco parte está sellado? Porque simplemente selecciono una arista y cuando subo la arista también se vuelve este elemento uno solo.
Entonces es importante con eso. Siguiente elemento, Insert Faces. Por ejemplo, miren, voy a seleccionar estos 4 cuadros. Y en el Insert Faces, por ejemplo, voy a poder hacer una subdivisión dentro de estos elementos. Es decir, voy a insertar caras nuevas, que por ejemplo, si yo hago un extrude aquí, esas caras nuevas pues ya están despegadas de las orillas. ¿Por qué? Porque simplemente estos elementos ya están. Ahora, ojo, porque este caso yo hice todas las caras, las junté. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo agarro esta y le doy aquí que me haga una subdivisión? Ahí fíjense. En este caso lo está haciendo así. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera hacer eso mismo, pero con 4 seleccionadas? Ok, en este caso, a ver, ¿dónde está la función esa? Offset, no. Outer. Aquí, individual. ¿Sí? Si yo quisiera hacer esta misma función, pero con cada una de las caras de manera independiente, debo de activar individual. ¿Para qué? Para que en este caso se hagan sobre cada una de las caras. Y entonces sí, si yo hago un extrude, vean cómo se levantan ahí cada una de esas caras. Igualmente, si yo lo vuelvo a hacer, vean. ¿Por qué? Porque sigue estando en el modo o en el formato individual. ¿Ok? Ay, perdón. ¿Sí? En un formato individual. ¿Ok? Vamos a darle por Z. Esta. Esta sí no tiene más funciones, simplemente tiene esa cara y la ventanita de las opciones, que es donde podemos hacer las variaciones. Bezier, ok. Bezier, en este caso, lo que hace es que genera un biselado, ¿sí? Entre las caras y los elementos. En este caso, vean. A ver, quiero checar porque esto se está moviendo de manera. Ok. Aquí, por ejemplo, vemos el bisel se está haciendo en cada una de las caras. Por ejemplo, yo le puedo decir que sea en los vértices o en las aristas. ¿Sí? Si, por ejemplo, quiero que estén suavizadas las normales, ¿sí? Que sean a lo largo de toda la forma. Y, por ejemplo, cuál es la anchura que quiero que tenga, la forma, el número de segmentos. Entre más segmentos tenga esto, más se va a ver suavizado. Ahora, por ejemplo, puedo hacerlo a lo ancho, a lo profundo. Y en este caso, por ejemplo, lo profundo está ahí. Ahora, no significa, miren aquí adentro, vamos a ver. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, la forma. Si yo le digo a lo profundo, o el porcentaje, o en el absoluto, en este caso, vean cómo adentro también se divide. Entonces, si yo quiero hacerlo en toda la orilla, simplemente le digo, bueno, a lo profundo, que solo se haga sobre estos elementos. Y aquí yo le puedo dar, pues ya sea un mayor o menor. Y el número de segmentos para que se vea un poquito más rectangular, ¿no? Queremos que se vea suavizado el rectángulo, pues bueno, así puede ser. ¿Ok? Este tampoco tiene otra opción. Todas las opciones vienen en esta ventana desplegable. Okay. Ahora, el siguiente sería la función loop cut. Ok, aquí no necesito seleccionarlo. El loop cut me permite hacer cortes a todo el perímetro de la forma. Pero ojo, porque en algunas ocasiones el perímetro se ve interrumpido por un corte ya existente que rompe la secuencia de una posible línea. Es decir, por ejemplo, aquí, si yo quisiera, puedo hacer el corte tanto en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, porque no hay un elemento que le esté rompiendo ese corte. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, puedo ponerlo aquí y ahí está. Están los dos cortes. ¿Sí?
Si yo, por ejemplo, me voy, bueno, cualquiera de los cortes, por ejemplo, si yo pongo aquí, estos dos segmentos son parte del corte. Vean el número de ciclos, se refiere a la cantidad de cortes que yo puedo generar en todos estos elementos. ¿Ok? Pero si se fijan, solo es la distancia comprendida entre una arista y la otra. Estos nuevos segmentos son los que se van a crear. Si yo le doy aquí, sería entre esta arista y esta arista. Es decir, me va a comprender el corte o el loop con respecto a las aristas. Entonces aquí, por ejemplo, está 3. El suavizado, en este caso, va a determinar, por ejemplo, si yo lo quiero extender o yo lo quiero reducir. Es mm, como una modificación de la malla para cortes. Está ahí. Voy a dar que de 3 segmentos. Ahí está. ¿Sí? Y aquí nos dan las diferentes formas que puede tener este suavizado, ¿no? Es un poco como la parte de subdividir, pero en este caso es manual. Ahora, esta herramienta tiene dos variantes, el loop cut y el offset loop cut. Voy a darle A, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este caso, aquí no veo yo dónde está el corte. ¿Por qué? Porque primero tengo que hacer el corte y después con la herramienta de loop cut, ¿sí? En este caso, voy a poder ampliar o reducir los segmentos que yo quiera agregar a este corte, ¿sí? Este es como un multiplicador de los cortes que ya hice previamente, ¿sí? Y que me permite a mí generar nuevos cortes con esa misma referencia. ¿Ok? Luego tenemos la herramienta del cuchillo. Importante, la herramienta del cuchillo trabaja cortando de arista a arista. Para eso podemos ocupar nuestra herramienta del magneto que está aquí arriba y nosotros darle aquí que queremos que sea sobre la arista. Es decir, que encaje, ¿sí?, de esta arista a esta arista. Y luego a esta arista. Y luego, por ejemplo, a esta arista. Y luego termine aquí. Okay. Si queremos terminar el corte, botón derecho. ¿Sí? Y ahí está nuestro corte. ¿Cómo sé que eso es un corte? Ahí. Ah, bueno, perdón. Es que lo hice el corte, pero no lo apliqué. ¿Cómo hago para aplicar el corte una vez que ya lo terminé de hacer? Aquí está. Ya, terminé el corte. Para que este corte se aplique, damos Enter. Y ahora sí, ya está el corte realizado. Selecciono. Sí, perdón. Ahí está. Selecciono este elemento. Y este elemento, por ejemplo, lo puedo extruir. Y será un corte. Será un corte independiente. Un plano independiente. ¿Ok? Dentro de la herramienta del cuchillo también tenemos la herramienta para bisectar. ¿Sí? Que en este caso, por ejemplo, tengo que entrar al modo de polígonos. Y entonces vean, la bisectación hace un corte entre estos elementos. Ahí está. De acuerdo a lo que yo ponga, de acuerdo a lo que yo lo haga, de acuerdo a la vista que tenga, va a ser el corte que va a realizar este elemento, siempre tomando como referencia una arista. ¿Ok? Eso es cuando quisiéramos cortar una forma en un ángulo determinado, pues aquí lo podemos utilizar. Esta herramienta es para la creación de polígonos, ¿sí?, con referencia a los elementos que ya tenemos. En este caso, pues simplemente pues no hacemos mucho con esta herramienta, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, aquí está. O sea, por ejemplo, es para mover los polígonos de las formas, ¿sí? Y evidentemente poder manipular solo los vértices de estas formas. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de poder hacer cortes, formas a partir de estos elementos,
¿sí? Con líneas, ¿ok? Por ejemplo, ahí el perímetro de esto. Ahí ya no vi. Así está. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está haciendo 12 pasos para este elemento. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, también hacemos duplicados de ciertos elementos. Y, por ejemplo, si selecciono esta cara, vean, lo que hizo el anterior fue los planos. En este caso, lo que estoy haciendo son las caras. ¿Ok? En realidad, si se fijan, este, por ejemplo, yo también podría hacerlo así. Y luego el de acá, también poder hacerlo así. El de acá, también poder hacer así. ¿Ok? Obviamente no es una opción. Que sepan que existe esta función. Y lo mismo del el lado del spin, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos crear nuestros duplicados. El smooth, por ejemplo, sería para una forma que nosotros queremos alterarla, disque, bueno, aplicando un efecto suavizado. Como aquí hay muy pocos polígonos, miren, vamos a darle escape. Vamos a darle escape. Vamos a darle control Z para que no haga ninguno. Voy a seleccionar todo y voy a darle subdividir y le voy a decir que me lo haga en vamos a ponerle en 8, ¿ok? Ahora, ahí está. Vamos a seleccionar todo y vámonos aquí a la función del smooth. Vean. Ven la suavidad que da, en este caso, sobre las aristas del objeto. Es decir, me hace un objeto con curvas en cada una de sus partes. Bueno, en cada una de las aristas de las esquinas. ¿Ok? Si yo le digo no, solamente sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z, o por ejemplo, repetirlo, ¿no? Y por ejemplo, aquí puedo yo darle, de acuerdo al suavizado que quiero que tenga, pues mayor o menor referencia. Y ahí está, un cubito más suavizado. ¿Ok? ¿Qué otras formas tenemos aquí? De manera random, ¿sí? Que lo aplique esto. Obviamente cuando ya los elementos son demasiado, este, que se vuelven muy caóticos, pues se van a salir formas muy, muy raras. ¿Ok? Control Z. Vamos a quitarle todos los elementos. Ok. Y luego tenemos, por ejemplo, el Edge Slide, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, nos va a partir de las aristas, ¿sí? Por ejemplo, a donde nosotros queramos moverlo. ¿Ok? Ahí está el otro. Aquí, por ejemplo, la mueve la arista de acuerdo a lo que nosotros queramos. Aquí tenemos otro como Vertex Slide que nos permitiría, por ejemplo, hacer los movimientos sobre vértices. Luego aquí tenemos una función de deformación que también son el Shrink Pattern y el Push Pull. ¿Sí? En este caso, Shrink y el Push Pull. Evidentemente, entre más segmentos tengamos, pues más se va a ver la forma. El Shear, que es la inclinación de los polígonos, de acuerdo a los ejes que nosotros consideremos que podemos modificar. ¿Okay? Digo, se los muestro para que lo sepan. Y el Rip Region, que es, por ejemplo, en este caso supone que lo que nos va a hacer es
cortar. ¿Sí? Mira, como que ir desmembrando la malla para que yo, por ejemplo, pueda hacer algún efecto, alguna cuestión de corte, ¿sí? Pero todo esto es una malla, ¿eh? O sea, lo que hace nada más es como que despegarlo, pero en realidad sigue siendo todo una malla. ¿Ok? O sea, en este caso es el- ¿ok? Entonces, pues si se fijan, es bastante sencillo la parte de la modificación. En el ejercicio que haremos la próxima clase será empezar a utilizar herramientas como el extrude, como el bisel, como la creación de nuevas caras, como la herramienta del lob cutout. Yo les recomiendo que vayan practicando y probando la herramienta, pónganle valores, cámbienle valores, para que ustedes puedan ver cómo funciona esto en el programa, ¿no? Entonces, el próximo miércoles tendremos por ahí un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar. Y el próximo viernes tendremos nuestra evaluación parcial que conllevará varios de los temas que hemos visto desde el inicio del semestre. ¿Ok? Espero que estén muy bien, muchachos. Les mando un fuerte abrazo. Saludos, cuídense. Estamos al pendiente. Recuerden, cualquier comentario, duda, pregunta por los canales del Teams, el grupo de WhatsApp o en los comentarios de este video. Dejen los comentarios qué les ha parecido en estos cursos, estas clases y si hay algo que ustedes quieran ver más. Bueno, apenas vamos empezando, pero vamos a ir añadiéndole más y más cosas, como por ejemplo materiales, texturas, luces, cámaras, etc. ¿Ok? Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye bye.